Dios les bendiga a todos. Aquí estamos una vez más para seguir con este estudio bíblico del Nuevo Testamento. Estamos en Mateo capítulo 5. Antes de iniciar con este capítulo, quiero tocar algunos puntos muy importantes. Les diré que así como cuando el pueblo de Israel salió de esclavitud de Egipto y cruzó el Mar Rojo, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel fue bautizado en el mar. Y una vez que ellos salen, eso quería decir que ellos vendrían a una nueva consagración con Dios. Y después de ahí ellos van al monte de Dios y reciben la ley. De igual manera Jesucristo está en el desierto y después de que viene del desierto es bautizado por Juan en el Jordán para cumplir aquella ley la cual el pueblo de Israel no cumplió. Entendamos que la ley de Dios fue dictada a través de Moisés, se las enseñó al pueblo en aquel monte donde se estableció el pacto. Y es en este contexto donde ahora estamos en el capítulo 5, donde Jesús, en su condición de Emanuel, como lo muestra el libro de Mateo, va a hacer este nuevo pacto, esta nueva alianza donde va a establecer las leyes del nuevo gobierno. Por eso Jesús dice: el reino de los cielos se ha acercado. Él establecería ahí en esa montaña, al igual que en la antigüedad el pacto fue dicho desde el monte, así Jesús lo haría. Pero también Jesús a través de su vida, en su condición de hombre, Él cumpliría con el pacto el cual el pueblo de Israel no pudo cumplir. Por eso la palabra del Señor dice que Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla. ¿Por qué? Porque era necesario que Él pagara por aquellos los cuales no pudieron cumplir el pacto. Recordemos que el Señor Jesucristo viene y establece un nuevo reino. El reino de los cielos se ha acercado y hay una opción. Usted o sigue viviendo con bases al reino de este mundo, a lo que dice las leyes del mundo, a lo que el hombre dice que le parece correcto, que recordemos que desde el Génesis, cuando Dios en su principio empieza a establecer el reino en la tierra con los hombres, le dice al hombre un estilo de vida y le da un solo mandamiento al principio, el cual era que no comiese del árbol de la ciencia del bien y el mal. Mas el hombre toma la decisión de por sí mismo gobernarse. Le dice a Dios: Dios, yo no quiero que usted me gobierne, quiero gobernarme a mí mismo. Y es así como cuando usted ve en el libro de los jueces de Israel o de los reyes, que ningún rey de Israel pudo nunca traer un gobierno justo. Y es aquí donde Jesús, como el rey, porque Jesús es presentado en el libro de Mateo como el rey. Por eso cuando dicen los sabios que vienen de Oriente, ¿dónde está el rey que ha nacido? Quiero que comprenda que a través de este libro quiere establecer el escritor que Jesús era el rey de ese reino prometido, el cual Dios iba a establecer en la tierra. Pero también es importante que usted comprenda que usted tiene dos opciones. O se va a someter a las leyes del reino del Mesías o no. Entendamos que este nuevo pacto o este nuevo estilo de vida, este nuevo gobierno vendría a través de la sangre de Jesús. Como la Escritura lo menciona, que Él sería el mediador de un nuevo pacto. Hay que entender esto muy claramente y para eso vamos a dar unos textos bíblicos. El primero iremos a Mateo capítulo 26-28, que dice la palabra de la siguiente manera: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Luego en Hebreos capítulo 12, nos habla de esto mismo, del nuevo pacto. Hebreos 12, versículo 24 dice de la siguiente manera: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces aquí nos dice que Jesús es el mediador de un nuevo pacto.
¿Por qué? Porque como lo dice en el libro de Jeremías, vamos a ver qué pasó con el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Jeremías 31:31. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces vemos cómo Dios está estableciendo aún desde el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías hablando de que aquel pacto que Dios había hecho con Israel, Israel lo había invalidado. Ahora, ¿cómo podría el pueblo de Israel, habiendo quebrantado ese pacto, entrar a un nuevo pacto? Esto último nos dice que el pacto anterior dicho en el Horeb fue quebrantado por Israel, y la única manera de hacer remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, o sea, la única manera de que hubiera perdón de ese pacto, era que Jesús a través de su sangre pagara aquella deuda. Por eso dice Jesús: yo no vine a abrogar la ley sino a cumplirla. Él vino a cumplir aquel pacto, y Él al morir justifica a aquellos que no pudieron cumplir el pacto. También es importante tener en mente que en el Evangelio se nos presenta a Jesús como el Rey y como el Mesías. Y entonces es en este contexto donde la palabra del Señor nos va a llevar al libro de Mateo, al capítulo 5, donde Jesús sube y empieza a establecer aquel reino de los cielos que se ha acercado. Este es el nuevo pacto, el cual dice Dios que establecería en las mentes y en los corazones de las personas. Lo que quiero que comprendas es que la única manera para que esta ley sea escrita en su mente y en su corazón es a través de que usted le abra su corazón a Jesucristo. Si usted no le abre su corazón a Jesucristo y Él entra y mora dentro de usted, usted solamente tendrá leyes como los fariseos, que tenían leyes grabadas, pero esa ley no moraba en sus corazones. Pues muchas veces se apartaron en pos de dioses, de ídolos, como dijo Esteban a los fariseos cuando lo estaban apedreando. Vuestros padres, ¿a cuál de los profetas no mataron vuestros padres? Y persiguieron. Aún a Jesús, el ungido, el Hijo de Dios, que hizo bienes a los hombres, lo mataron. Porque no es solamente tener la ley en la mente. Quiero también decir en este momento que cualquier persona que quiera leer la palabra de Dios, pero sin el Dios de la palabra, solamente tendrá letra. Porque el Espíritu es el que revela la palabra. La Biblia es el único libro en el cual su autor está presente, y si usted lo invita, Él le puede enseñar. Si no, usted será como una persona arrogante que quiere mirar el sol así a mediodía con sus ojos y decir: quiero ver qué hay aquí. Quedará ciego. Así la palabra de Dios, si usted no le permite a Dios que le enseñe, la mente carnal, dijo el Señor, no puede percibir las cosas espirituales, porque se han de discernir espiritualmente. Así es que es muy importante que usted tenga una aptitud enseñable, que usted diga: Señor, quiero aprender de ti, quiero que me instruyas, quiero que me digas qué quieres que haga. Y entonces usted va a tener que tomar una decisión: o va a ingresar a este gobierno de Dios, el cual desde el principio, desde Adán, rechazó el hombre y quiso gobernarse a sí mismo, o va a someterse a la voluntad de Dios. Quiero que sepa que Dios quiso desde el principio que la gente entendiera que el mejor bien para el ser humano era obedecer y creer y confiar que lo que Dios le decía era lo bueno, que era lo correcto, que eso era lo que le iba a traer bien. Pero Satanás viene a la mente de los hombres y les dice: no, Dios no quiere que ustedes... Dios les está obstruyendo, les está limitando. Pero cualquier limitación que usted logre ver en la palabra es solo una precaución, porque cualquier cosa que usted quebrante de la ley de Dios, de la palabra de Dios, de los mandatos de Dios, solamente se hará daño a sí mismo y a su prójimo. Entonces, en este contexto entraremos al libro de Mateo capítulo 5. Vamos a ir leyendo el Sermón del Monte. Quiero que comprenda que este Sermón del Monte
es las bases de la doctrina del Evangelio, lo cual Jesús le dijo a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces Jesús va a establecer unas nuevas normas. Estas son las normas del reino, de aquel rey, el cual es descendiente del rey David, y el cual gobernará en el reino del milenio, y su reino no tendrá fin. Entonces, con este contexto vamos a leer brevemente lo que son las bienaventuranzas. Dice la palabra así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En esta parte voy a hacer un breve comentario. Dice la palabra: bienaventurados los de corazón limpio, porque verán a Dios. Como lo he enseñado en otras ocasiones, es imposible que una persona que su corazón está sucio, que su corazón está lleno de odio, de rencor, de ira, pueda ver a Dios. Usted no puede acercarse a Dios con un corazón sucio. Tiene que pedirle que lo limpie de todo aquello que le impide ver a Dios. También dice: bienaventurados los pacificadores. ¿Es usted una persona pacificadora? ¿Es usted una persona que no le gusta estar en pleito con nadie? ¿O es usted el tipo de persona que siempre pelea con todas las personas? También hay algo muy importante acá, porque dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. En el verso 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Cómo puede una persona padecer persecución por causa de la justicia? Bueno, voy a darles un ejemplo muy sencillo. Hoy en día una persona que se levante y diga que el homosexualismo es un acto reprobable ante los ojos de Dios, el cual es un pecado y trae condenación. Mucha gente se levantará contra esa persona y lo señalará, simplemente porque está diciendo lo que la palabra de Dios dice. Solo por un ejemplo, podemos dar otro ejemplo. Cualquiera que se levante contra el aborto hoy en día recibiría persecución. Y así muchas otras prácticas, las cuales van en contra de la justicia de Dios y de las leyes de Dios. Y quiero que sepa que cualquier persona que quiera vivir en base a esta norma de Dios va a recibir persecución. Porque dice la palabra de Dios que es imposible que una persona no viva persecución por causa de la palabra de Dios. Así es que usted tiene que entender que el mundo no le va a aplaudir. El mundo lo va a tachar a usted, lo va a perseguir e inclusive le podría matar, como mataron al Señor Jesucristo. A los apóstoles en el libro de Hechos, cuando a ellos los llevan ante el concilio y los azotan, ¿usted sabe por qué los azotaron? Los azotaron porque simplemente ellos hicieron una sanidad. Y así al Señor Jesucristo, que dice que fue hombre varón poderoso, con señales y prodigios, que anduvo haciendo bienes a los hombres, pero ¿cómo terminó nuestro Señor Jesucristo? Muriendo en la cruz. Ahora, ese era el propósito de Él, pagar por todos. Pero vemos el corazón humano y el gobierno humano rechazando a Dios y a su ley y a sus normas. Dice el verso 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces quiero que comprenda que estas normas del nuevo pacto de Dios traerán persecución.
Pero no importa cuánta persecución venga contra usted, usted es bienaventurado, que quiere decir dichoso. Usted tiene que ser una persona como el Señor Jesucristo, manso y humilde de corazón. Aprender a rendir su carácter y toda su voluntad, su orgullo al Señor y decirle: Señor, trata con mi vida. Cambia todo aquello que no te gusta en mí. Y el Señor lo irá haciendo. Vamos a dejar hasta acá brevemente lo que son las bienaventuranzas, porque este capítulo 5 es un poco largo y no quiero que los videos sean demasiado extensos. Seguiremos a la segunda parte en el próximo video, hablando de las diferentes parábolas que el Señor cuenta en el Sermón del Monte. Dios les bendiga.